último mató a los hijos de Númitor y a la hija de Númitor, Rea Silvia, la hizo sacerdotisa vestal. Metiéndola al templo, ella no podía reproducir hijos y por lo tanto estaba condenado a que ya la prole de este personaje ya no pudiera revertirse. Rea Silvia, que era una diosa sacerdotal, una sacerdotisa vestal, tenía la imposibilidad de relacionarse con personas, ya que era una sacerdotisa y estaba destinada a la virginidad perpetua. Pero tiene amores con el dios Marte, y de esta unión nace Rómulo y Remo. Estos fueron obligados a abandonar efectivamente el templo de la diosa Vesta y fueron abandonados supuestamente en el bosque, en donde una loba los amamantó. Supuestamente esta loba no era una loba, o sea, esta de los lobos, sino era una prostituta a la que le apodaban la loba. Esta los toma y los retoma y los lleva a Alba Longa, en donde matan a Mulio y repusieron a su abuelo Númitor como rey de Alba Longa, que es ahí donde se cría, donde se desarrolla Rómulo y Remo. Ellos fundaron la ciudad de Roma alrededor del 753 a.C. y gobernaron juntos hasta que Rómulo mata a Remo porque se burlaba de una muralla que había construido, que no era de muy buenas condiciones y que estaba levantando con mucho sacrificio. Posteriormente se mezclaron los sabinos en el famoso rapto de las Sabinas y empiezan a celebrar o a aparentar supuestos matrimonios de carácter simbólico, y de esta unión también el rey de los Sabinos, que era Tasio, a los Sabinos también se les llama los Quírites, y vamos a ver cómo los Quírites después eran la gente más poderosa dentro de la estructura de Roma. Por eso es que Rómulo, al morir, que fue el primer rey agrario de la estructura de Roma, muere y se le denomina el dios Quirino, porque era de los Quírites, ¿sí? Luego, tras la muerte de Rómulo, lo sucede un personaje que se llamaba Nuna Pompelio. Este decía que representaba a Dios y que llegaba a ser, llegó a ser la máxima representación religiosa, el pater familia que disciplinaba y que corregía a toda su prole. El tercer rey agrario era Tulio Hostilio. Este efectuó una división social de la ciudad, dividiéndolas en 3 tribus: los latinos, los sabinos y los etruscos. Y a su vez se dividían en gentes o familias, y esto se trataba de una democracia absoluta, democracia entre paréntesis, porque era absoluta, no había clases sociales, y quien mandaba era el emperador romano. Posteriormente, al hacerse más complejo, con funcionarios, se tuvo que hacer una asamblea de ancianos a través de un senado, en donde pues aconsejaban al oído al emperador. El cuarto emperador agrario era Ancio Marcio. Este rey, después de la guerra, destruye a Alba Longa, que era la antigua metrópoli de Roma, y a estos reyes, que son los reyes agrícolas, no eran tiranos, sino delegados del poder popular, y sometían sus decisiones a comicios o reunión de personas, curiales y centuriados. Curiales eran de 10, centuriados eran de 100, y por otro lado se ejercía un derecho que se basaba en piedra y garrote.
y también en toscas espadas, lanzas muy tribales, sin coraza, y se dividía en 30 curias, efectivamente, toda la definición de los romanos. De ahí surgen los reyes etruscos, que ya no se basaban en la agricultura, sino pasaban a tener una expansión de guerras, eran ya soldados, eran guerreros, y era algo primordial para ganar el mercado de los aliados etruscos. Cuando se dan los reyes etruscos, llega al poder el quinto en su orden, que era Tarquinio Prisco. Este rey era mitad griego, o sea, su origen era griego, y mitad etrusco. Esto le daba el toque de la cultura entre los habitantes palurdos. Los palurdos, que eran de la parte central de Italia, y la dinastía se enfrasca en guerras reiteradas para ir concibiendo territorios y que favorecían de alguna forma a todos los artesanos, en la mayoría etruscos, que tenían que abastecer a todos los agricultores, que en la mayoría eran latinos, y salían perdiendo por las pérdidas de los cultivos de las guerras. Es decir, las guerras favorecían un sustrato etrusco de los artesanos y no al latino, a los agricultores. El rey también construyó la cloaca máxima o la maximus cloaca, que era los desagües que se recababan de todas las viviendas y iban a parar a un lugar que se le llamó la cloaca máxima. Fue un demagogo que sacó mucho provecho de la plebe. Los patricios tuvieron una expansión muy manifiesta, como siempre lo es. La gente de dinero empieza pero aquí hay varias discusiones. Aquí dice, buenas noches, disculpe, ¿va a grabar la clase? No, Débora. Es que recién entré. Bueno, hay que ponerse al día ahí, aunque sea un poquito. Ya le dijeron ahí que no grabamos porque es un repaso. Los que quieran estar, están, y los que, pues no, pues estudien. Entonces, se conquista Lacio y parte de la Sabinia, que era la industria, la metalurgia, los negocios, tuvo un desarrollo de la urbanización en ese momento histórico en Roma impresionante. Construyen un foro, que era un lugar donde se discutían las cosas, y había una cierta hostilidad entre el Senado y la plebe. Se peleaban y se peleaban precisamente porque la plebe quería algún tipo de poder, y efectivamente el Senado era el que tenía el control porque era el que le hablaba al oído al emperador. Luego, al morir Tarquinio Prisco, lo sucede Servio Conatrugo. Servio Conatrugo tiene el recuerdo de haber construido las murallas de Roma. No es elegido, sino hereda el cargo. Es generoso, es popular. En esta época sus territorios constaban de más o menos 800,000 habitantes. Hace una reforma administrativa de Roma, da la nacionalidad a los hijos de los libertos y hace una división social por dinero, clases sociales por dinero, por capacidad económica. Y así entran individuos etruscos a esta división política y se establece una gran industria etrusca y una gran industria agraria romana, en donde se privilegia algunos productos. La harina con la que se hacía el pan, el tomate, el olivo, cuando se sacaba el aceite de olivo, y la albahaca, que posteriormente incorporan el queso y la leche a esta dieta. ¿Sí? Y era lo que les contaba yo en alguna oportunidad a ustedes, que ahí es de donde nace
el criterio de la pizza margarita, ¿no? Donde lleva harina, queso, tomate, oliva y albahaca, que son elementos importantes dentro de la cocina italiana. Y por último, se llega al séptimo rey, que se llamaba Tarquinio el Soberbio. Este rey es el último de los 7 reyes agrarios de Roma. Asesinó a su tío para llegar al poder, inició una de las guerras de conquista contra Sabinia y Etruria, hasta llegar a Gaeta, que era Grecia, y se trataba de un soberano cruel que llegaba a matar gente en el foro, y forma un pequeño imperio a base del miedo y del terror. Hay un complot de su hijo y su sobrino, y esto deriva en el adulterio y el asesinato. Así, Bruto vuelve a Roma con las legiones en rebelión, y Tarquinio tiene que exiliarse a Etruria, en donde fallece. Este es el fin de la monarquía, que duró más o menos 2 siglos y medio. Tras 7 reyes agrarios, estableció fines importantes para la expansión de Roma. Posteriormente se establece la república. Aquí entramos a la época de transición de una nueva república. Tiene que hacer frente a enemigos exteriores, empieza a pelear contra los bárbaros del norte de Europa y hacen leyes de penas de muerte para quien se apropie el poder que le pertenece única y exclusivamente al pueblo, en donde se hace un reparto de tierra a pobres. También se niega a hacer obras públicas, más que todo aquellas que no servían para ayudar a los pobres. El resultado de todo esto llegó a tener una crisis económica y empieza a desarrollarse territorialmente Roma. Con esto me quedo ahí un poquito para pasar a hablar desde la fundación de Roma hasta el último periodo, así muy rápido, los 5 periodos que creo yo que son los importantes, que es el periodo clásico, el preclásico, clásico, posclásico y el justinianeo. Sin embargo, cuando vemos la estructura en libros, vamos a encontrar que hay un periodo arcaico, hay un periodo preclásico, hay un periodo clásico que se divide en clásico inicial, clásico tardío y clásico máximo. Y luego habrá periodos en donde se habla del imperio y por último el justinianeo. Y vamos a ver cómo todos estos se van uniendo de alguna u otra forma. El periodo arcaico se inicia con la fundación de Roma, con todos los 7 reyes agrarios que mencioné: Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio, Tarquinio el Soberbio, y el primero, que era Rómulo. ¿Sí? Las características de este gobierno era que el rey era asistido por un senado, el cual estaba formado por ciudadanos romanos, cuyo requisito era que fuera mayor de 70 años, y en ese momento se empieza a establecer un sistema en donde el rey gobernaba bajo su antojo y el senado única y exclusivamente era su consultor, su asesor, al que le hablaba al oído. Posteriormente fue cambiando esta función hasta que el senado, luego de muerto el rey, podía nombrar de forma provisional a un nuevo. Vamos a ver que ahí aparece el interregnum, esa figura tan importante dentro de la estructura del derecho romano. Pero también existía la figura de los patricios, que era la clase dominante, la clase poderosa, la clase económica que tenía un sustrato que le interesaba lo político para tener poder. Se ejercía la función legislativa a través de los comitia curiata, que eran patricios que de alguna forma aprobaban leyes propuestas por el emperador o el rey, quien era el único que en todo caso tenía iniciativa de ley.
En este periodo se caracterizó porque el derecho era formal, solemne, oral, riguroso, nacionalista, privativo de la familia y eminentemente protector de la gens. ¿Qué quiere decir formal? Tenía muchos requisitos. ¿Qué quiere decir solemne? Tenía rigurosidades con respecto a la estructura del derecho. Recuérdense que tenía una vinculación de carácter religioso, una vinculación de carácter político y una vinculación de carácter jurídico. Por lo tanto, tenía la integración de los tres. Era oral porque se explicaba de viva voz. Era riguroso porque tenía muchos condicionamientos. Nacionalista porque protegía al jus civile, o sea, los derechos de los romanos inicialmente. Esto va cambiando con el correr de los años. Privativo de la familia era porque realizaba un análisis de protección hacia la familia y eminentemente protector de la gens. ¿De qué? De toda la estructura social alrededor de la familia, que es la gens, ¿sí? Por eso es que Roma tuvo mucho éxito, creo yo, porque le daba mucha importancia a la familia como una estructura social. Y muchos de los países hoy que tienen crisis en su estructura es porque la familia no está tan estructurada, tan formalmente valorada como hace algunos años. Por ejemplo, hoy estaba viendo un video que me impresionó, pero terriblemente, de los talibanes en donde ejecutan a una mujer. Y la ejecutan, sí, la familia es el núcleo de la sociedad, perfecto. Y la ejecutan frente a hombres armados, intimidatorios, y luego decirle un montón de groserías, pues agarra la pistola y le mete un tiro en la cabeza. Hacen que se hinque frente a los hombres. Dice uno, Dios santo, esta sociedad, no sé cómo irá a parar esto de los famosos talibanes en Afganistán. Creo que va a ser pues un conflicto de carácter social, porque ahí es el hombre el que manda y nada más. La mujer es un elemento decorativo y reproductivo en la vida de los talibanes. Pero bueno, ojalá que no, ojalá que esto se acabe lo antes posible. Pero también en este periodo arcaico, una de las figuras más importantes dentro de las fuentes del derecho fue el mores mayor. Esta fue una fuente del derecho que se basaba o tenía su origen de carácter religioso en las costumbres de los antepasados. Y era muy importante, fue una fuente del derecho que generó una norma, una lege que se denominaba la ley de las 12 tablas. Esta lege o ley de las 12 tablas fue importantísima para el derecho romano. ¿Por qué fue tan importante? Bueno, pues porque todo se hacía y se resolvía los conflictos en base a cómo lo resolvían y lo hacían los antepasados. Y de hecho, esas costumbres fueron tan importantes que de ahí partió la estructura del derecho romano originario para resolver conflictos de los romanos entre sí. Pasamos al periodo preclásico. En este periodo, las fuentes del derecho romano, es un periodo, perdón, del derecho romano, cambia a ser consensual, o sea, ponerse de acuerdo, las partes, a ser escrito, ya no era oral, sino era escrito. Se agregó a las fuentes del derecho la lege, o la ley, o la lex, el plebiscito, que eran los acuerdos de la plebe, ¿sí? Y el edicto de los magistrados. La ley era la norma jurídica general y obligatoria que se aplicaba solamente por el pueblo reunido en comicios a propuesta de un magistrado. Eran las leges, lo que originalmente se denominó lex, pero después fueron las leges. Los plebiscitos, que eran las decisiones de la plebe, y el resultado de la aprobación consistía en una plebis,
que fue aprobada por la Lex Hortensia en el año 286. Esta Lex Hortensia fue importantísima en la aprobación de todos los plebiscitos. Y por último, los edictos de los magistrados, en donde encontramos al edicto perpetuo, al edicto repentina, en donde eran actos basados en el jus sedicendi, el derecho de publicar o el derecho de los edictos, y significaba efectivamente eso, realizado por los gobernadores de las provincias. Y todo aquel que ejerciera un poder delegado por el rey, podía ser el pretor, podía ser el magistrado, podía ser un cónsul también en algún momento, el que emitía un edicto. Y recibía, y era importante porque era para resolver conflictos o de los territorios ocupados o dentro de la misma Roma. Por eso es que había magistrados del jus civile, pero también habían magistrados peregrinos que resolvían las cuestiones en los territorios ocupados. Pasamos al periodo clásico. En este periodo se caracteriza porque tiene muchos rasgos de flexibilidad. Se empieza a apoyar los criterios de la justa razón y empieza el derecho a desarrollarse, ¿no? El ser, el deber ser de los romanos, la justa razón, el pensar, el razonamiento, cómo buscar soluciones en la discusión de los conflictos para que sea ecuánime esta resolución de los conflictos. Aparece la justa razón como un postulado que fue jalado, fue absorbido del derecho natural. Las fuentes del derecho se convirtieron en la costumbre, que venían del periodo anterior, la lex del periodo anterior, la leges, los edictos de los magistrados, el senado consulto, que venía de la época arcaica, que fue modificándose y fue adaptándose en base a dos figuras importantes, que eran la autoritas y la potestas. La autoridad y la potestad. Y también se empieza a integrar la jurisprudencia, que también es basada por la autoritas y la potestas. Y por último, las nuevas leyes o las leges novoa, que después se denominaron constituciones imperiales. La jurisprudencia se convirtió en opiniones emitidas por juristas y las constituciones imperiales eran resoluciones dictadas por el emperador, ya sea por edictos, por decretos, por rescriptos, que eran respuestas escritas por el emperador, y los mandata, que eran órdenes escritas dadas a los funcionarios. En este periodo, Pomponio creó la Escuela de la Ciencia Jurídica del Derecho Romano. Papiniano originó los casuísticos de la jurisprudencia romana y Gallo su obra máxima, que fue Las Institutas. Aportó un orden de clasificación sistemática de todas las fuentes del derecho para pasar al periodo posclásico. En este periodo, la decadencia del mundo romano, los problemas económicos, militares, religiosos, originaron la influencia de los imperios orientales. ¿Por qué? Porque Roma ya no tenía muchos ejércitos, sino tenía más pensadores, filosóficos, juristas, artesanos, que se desarrollaban en otras actividades y dejó las guerras con los ejércitos por un lado. Aquellos romanos que se enaltecían con que los hijos fueran a la guerra, ya no les gustaba eso, sino que los hijos se dedicaran a las artes, al arte escénico, a la filosofía, a las letras, a ser un erudito, efectivamente, en toda esta estructura. Llegando al extremo de que el emperador era el único que podía legislar. De esa forma se originaron dos códigos, el código gregoriano y el código hermogeniano, que era recopilación de constituciones. Y por la crisis hubo necesidad de crear leyes de citas. Y entonces se le pide a Papiniano, a Ulpiano, a Paulo, a Gallo y a Modestino, como los grandes juristas de la época, que realizaran esta ley de citas.
Con la invasión de los bárbaros se originaron leyes mixtas, la ley romana de los visigodos, que aplicaban tanto a los romanos como a los bárbaros, que también eran emitidos por Teodorico, un rey ostrogodo, para llegar a la época del derecho justinianeo, que es el último, en donde se basa en Justiniano, que nació alrededor del 483, y su imperio duró del 527 al 565. Su anhelo era reunificar a Roma en todos sus territorios, en el orden político, y quitárselo a los que habían invadido, que eran los bárbaros, y en lo jurídico, establecer un orden existente a cargo de un grupo de juristas, como en el caso de Triboniano, que originaron el Corpus Juris Civilis, que era compuesto por el Códex, el Digesta, las Institutas y las leyes nuevas, las Novelaes o las constituciones imperiales. El primero era el Códex, era una colección de 12 libros que desarrollaban las fuentes del derecho en el orden eclesiástico, privado, administrativo, penal y financiero. El segundo, la Digesta o el Digesto, era conocido con el nombre de las Pandectas, que contiene la cita de los grandes juristas que componía una colección de libros de 50 libros. El tercero era las Institutas de Gallo, ¿sí? O las instituciones de Gallo, que se inspiraron en las instituciones de Gallo, pero que era una obra sucinta de la enseñanza del derecho. Y por último, las leyes nuevas o las Novelaes, que era la recopilación de las constituciones imperiales de Justiniano y recopiladas después de su muerte, en donde Godofredo, un jurista del medioevo, las trata de recopilar, igual que las leyes de las 12 tablas. Sin embargo, no se tienen todas las constituciones. Se logró recopilar algunas, pero realmente todas nunca se tuvieron. Para llegar a la muerte de Justiniano, la reconquista recayó, o sea, terminó, no se pudo hacer. Los longobardos y el pueblo germánico fueron nuevos invasores de Italia y se establecieron en la capital, en un lugar que se llama Pavia. Y después de luchar contra los bizantinos, no se reconoció el mundo latino y su derecho quedó en el olvido, al igual que su digesto. Hasta el medioevo, en donde pues se trató de recopilar, y la Iglesia católica pues hace una recopilación de todo el derecho romano y lo pone en vigencia como derecho canónico, ¿sí? Y hasta ahí nos quedamos en un poquito de la historia. Ya tengo más o menos 20-25 minutos para explicarles un poquito de todas las fuentes del derecho que se fueron hablando y que dentro de las distintas épocas ya de alguna forma los toqué, pero ahorita los voy a recalcar un poquito en este tema de estos 20-25 minutos que nos toca. En el derecho romano, las distintas épocas se fue matizando la figura de la autoritas y el potestas. Tanto en la época clásica, en la posclásica, se empezó a generar el derecho de los juristas, que era basado efectivamente en la autoritas y en el potestas, que eran criterios jurídicos. El derecho de los juristas era criterios jurídicos conforme los cuales deben de ser resueltos todos los conflictos. El derecho romano y el derecho procesal nace por la resolución de conflictos. Si hay dos personas que tienen conflicto, no pasa nada. Pero si hay 500 personas contra 500 personas que tienen conflictos, la paz social se altera. Y Roma vio en eso un elemento importante. Por lo tanto, dijo o pensaron, tenemos que buscar la forma de resolver los conflictos individuales porque se está alterando la paz social. Y la única forma fue ir estableciendo un Estado de Derecho,
un derecho propio, un derecho jus civile, que era efectivo para la resolución de todos estos conflictos. Y era darle también validez a esos criterios de los juristas. Estos, al elaborarse el derecho de los juristas, tenían validez, tenían vigencia y eran vinculantes en todo su contenido. ¿Por qué? Porque se fundaban en la autoritas, en la autoridad que tenían los jurisconsultos. Juris, derecho, consulta, consultos, consulta. O sea, los consultores del derecho, era la palabra jurisconsulto, es los consultores del derecho. Si a usted en algún momento, a ustedes en algún momento les llaman, les dicen, usted es un jurisconsulto, les van a estar dando piropos, ¿no? ¿Por qué? Porque llegar a esa condición es muy alta. Y esto me recuerda, en esta semana falleció un colega, amigo mío, el doctor López Permut, Luis César López Permut, profesor de muchos años de la universidad hasta que se jubiló, y pues padeció de una enfermedad un poquito larga y complicada, pero durante sus años de docencia, los pocos que lo conocí yo, ya tenía mucha trascendencia él antes de que yo fuera profesor de la universidad en el año 89. Siempre se caracterizó por muchas virtudes, pero las que personalmente sobresalen era que era una buena persona, era un buen amigo y un muy buen profesor. Daba lógica jurídica, daba filosofía, era filósofo, escribió varios libros de filosofía y pues era una persona muy sencilla, muy humilde, pero con un gran corazón. Lo recuerdo a él y vaya pues para el cielo ahí, que ojalá que esté ya descansando, mi gratitud por haberme brindado su amistad y pues se las materializo a ustedes porque al final de la vida creo yo que lo mejor que podemos ser es que las personas nos identifiquen como una buena persona, ¿sí? Y eso debiera ser el elemento principal de toda la sociedad, que hacer cosas buenas para que pues de alguna forma ya, aunque sea que estemos muertos, nos recuerden como una buena persona. Mi agradecimiento a Luis César López Permut por haberme regalado su amistad y pues su respeto, ¿ok? Bueno, ojalá que sea un homenaje al amigo que falleció y pues que se caracterizó por eso, por ser un buen amigo y una buena persona. Fue mi compañero del doctorado y pues bueno, ya está descansando el amigo. Dentro de estas figuras del derecho de los juristas, también apareció el derecho de los legislados. Y aparece porque se pone en vigencia y en validez vinculante todas las disposiciones que se originan del poder público, del legislador a través de la emisión de las leyes, pero que estaban respaldados por las opiniones de los juristas. Este derecho de los legislados es la validez y vigencia de las leyes en base a la potestas o a la potestad pública que sancionaba formalmente el contenido como un derecho. Es un derecho legislado, o sea, el derecho legislado. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando hablamos hoy de legislación estamos hablando de leyes, de sistema positivo. No estamos hablando de derecho, porque el derecho es un elemento intrínseco que busca la solución de los conflictos. El fin teleológico o último del derecho es hacer justicia, efectivamente. Pero cuando hablamos de un derecho legislado, estamos dándole una supervaloración a todas estas formas de resolver conflictos como efectivamente el principio de la seguridad jurídica, ¿sí? Este derecho romano pues tuvo originalmente la figura del mores maiorum,
y la ley de las 12 tablas, que es la lex deodecimum tabularum, la ley de las 12 tablas, en donde pues yo les contaba a ustedes, que por cierto no se las he enviado, pero se las voy a enviar, pero igual si las quieren leer o no las quieren leer, el día de mañana se las subo al Classroom para que las tengan ahí, les puede servir para darle un ojito. Sin embargo, no vamos a examinar más que lo que yo les expliqué de la ley de las 12 tablas. Pues era una tradición utilizar formas de solucionar los conflictos, y la ley de las 12 tablas, basado en, pues, en leyes decemvirales, se reunificó en esto. El procedimiento de las legisacciones o las actuaciones judiciales y la ejecución de las sentencias estaba establecido en la tabla 1, en la 2 y en la 3. La patria potestas o la patria potestad estaba establecido en la 4, tabla 4. Las sucesiones, la tutela y las curatelas, o sea, la representación de las personas, estaba contenido en la tabla 5. El dominum o el dominio y las servidumbres, el dominum es similar a la propiedad o la propetas, y las servidumbres estaba contenido en las tablas 6 y 7. Los delitos en las tablas 8 y 9, ¿sí? Y las cosas sagradas en la tabla 10. ¿Ok? Estas primeras 12 tablas, que no eran 12, sino eran 10, porque este es el primer colegio que las emitió. Ya posteriormente se emiten el resto de las 12 tablas, pero estas décimas tablas son las del cuerpo más importante, las que tienen el sustrato. Fue la primera recopilación del primer colegio de decemviros, en donde emitió las 10, y el segundo emitió las 12. El texto concordado de las 12 tablas fue recopilada por el humanista francés Jacobo de Godofredo en el Medioevo, y aparece este derecho reconocido en la ley de las 12 tablas como una referencia, porque las últimas dos ya solo se referían a el manus injectio y en la regulación de las leyes de las acciones. Por lo tanto, fue recopilación de todos estos elementos los que reunió a las 12 tablas. Posteriormente, al mores maiorum, que era las costumbres de los antepasados, las 12 tablas, el derecho de los juristas, aparecen figuras como la jurisprudencia, juris prudentes, las respuestas de los prudentes. La primera jurisprudencia apareció vinculada al colegio de pontífices. Esta primer jurisprudencia fue conocida como el jus, el derecho, que se ocupaba de la interpretación, a la cual se refería Pomponio al señalar cómo se deberían de interpretar las normas, cómo se deberían de interpretar la resolución de los conflictos y cómo se podía solucionar amigablemente desde el punto de vista del derecho los conflictos entre los particulares. A principios del siglo III se advirtió una progresiva secularización de este colegio de pontífices en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque al ser pontífice, al estar vinculados a la religión, pues sus puntos de vista iban a estar desde el derecho, pero vinculados al templo de la religión que ellos podían hacer. Esto fue cambiando porque se fue eliminando la vinculación religiosa a una secularización, o sea, que ya no sean los religiosos los que resuelvan los conflictos o que den las pautas de la interpretación de los conflictos, sino que fueran los juristas. Y ahí
aparecen efectivamente todos aquellos juristas que vamos a mencionar en la época. En la época arcaica, el mores maiorum y la ley de las 12 tablas fue importante para las leyes que después nacen, se desarrollan y fueron tan importantes, fueron muy, muy importantes. Se dividían las lex en la lex privada y la lex pública. La lex privada, que era la resolución de los conflictos entre particulares, y la lex pública, que era la resolución de conflictos entre el Estado y los particulares. Y esta lex pública era emitida por un magistrado a través del arrogatio, ¿sí? Y que luego pasaba a ser una autorización y posteriormente se ejercía el derecho de voto a través de los rogás. Todo eso ya lo vimos, pero yo solo lo estoy recapitulando, ¿sí? En la época clásica, que se divide en la época clásica pura, en la época clásica alta y en la época clásica tardía, aparece una primera época en donde se permite la generalización de un procedimiento formulario efectivo. A este se le llamó, se le denominó la aprobación a través de la ley Ebusia o la ley Aebutia, que puede ser identificada como cualquiera de las dos, ¿sí? Aquí empieza a utilizarse en la época clásica tardía el carácter epigonal. ¿Se recuerdan de esa palabra? Epigonal, que quiere decir continuación con una escuela anterior. En todas las constituciones imperiales se aparecían obras de jurisprudencia que eran un carácter epigonal, que era la continuación de las escuelas anteriores. Por lo tanto, la jurisprudencia se convierte en una fuente del derecho del ius como tal, ¿sí? Esta actividad creadora de los jurisprudentes se vertía fundamentalmente en el responder o en las respuestas que emitían a cuestiones que se planteaban a casos en concreto. Los particulares consultaban al jurista, quien daba fórmulas ecuánimes para las reclamaciones posteriores. También las asambleas pedían a través de los mecanismos idóneos, los magistrados, los jueces y el propio emperador pedían a los jurisprudentes o a los iusprudentes opiniones efectivas para que ellos ayudaran en la resolución de todos estos conflictos. Dentro de la época clásica aparecen varios juristas, aparece Pomponio, aparece Manio Malinio, Marco Junio Bruto, Publio Mucio Escévola, pero me llama la atención Quinto Mucio Escévola, el denominado pontífice. Este fue un cónsul alrededor del año 95, con cierta influencia metodológica helénica, jurídica, o sea, de Grecia, porque de ahí venía la cultura helénica, y él hizo la primera exposición sistemática del Jus Civile en 18 libros, que se ocupaban ordenadamente de materias como la herencia, personas, cosas y obligaciones. Y luego sirvió esto de modelo para la escuela de Sabino. Todas estas pertenecían a escuelas dirigidas, pero este Quinto Mucio Escévola, cónsul, llama la atención por todo lo que escribió. También en estos últimos juristas aparece la época clásica, en donde Cayo, Aquilio, Galo hacían una fórmula que se llamó la estipulación aquiliana, y Servio Suspicio Rufo, también autor de los comentarios al edicto perpetuo, inició la llamada escuela de juristas.
En esta época clásica alta fue el mayor esplendor de la jurisprudencia. Aparecen muchos jurisconsultos y en esta época se produjo la gran cantidad de obras cuyos géneros jurídicos, literarios, pues podían agruparse en las siguientes formas. La primera era los libris responsorum. ¿Qué era los libris responsorum? Eran los que recogían las respuestas o decisiones que habían dado a juristas de las consultas que se les habían sido formuladas, siguiendo una orden de alguna disposición a través de un edicto. También estaban las cuestiones que se ocupaban de casos prácticos, los más ideales, los mejores, los más prominentes, y normalmente dirigidos a la enseñanza del derecho. Esto todavía no lo tenemos en la facultad. Yo sueño con una facultad en donde haya investigadores y haya profesores que se dediquen efectivamente a escoger los mejores juicios de los tribunales en materia civil, en materia penal, en materia laboral, y que esos sean de discusión obligatoria. Eso todavía no se sigue. En Estados Unidos, todos los cursos son a través de precisamente discusión de casos. Yo doy en una universidad privada, efectivamente, discusión de casos, un curso que se llama Practicum. Y pues bueno, se utiliza el método socrático. Ya nosotros deberíamos también de ir actualizando toda la cultura de enseñanza de nuestra universidad para irnos poniendo a la vanguardia de las metodologías nuevas. Yo recuerdo un curso, no, una serie de televisión allá por los años 80, muchos de ustedes no habían nacido, me imagino, que se llamaba Paper Chase, casos de papel. Entonces, en donde pues el profesor solo señalaba el número de la sentencia, los nombres de los contrapartes, y les decía, miren, el próximo día vamos a ver esta sentencia y esta sentencia. Entonces los jóvenes tenían que ir a investigar la sentencia, las figuras que tenía la sentencia, el qué caso resolvió, y él, sin mucho, en la clase hablaba 2 o 3 cosas. Y la demás eran los alumnos los que discutían el caso. O sea, ese es el método socrático. Yo creo que, por lo menos en derecho romano no se podría, pues, pero en otros cursos sí se podría perfectamente ir estructurando esa metodología de la discusión de los casos. Los digesta también eran importantes, que eran amplias colecciones de cuestiones y respuestas formadas con una finalidad de exponer el jus, el derecho vigente. Y los comentaria, perdón, solo voy a cerrar la ventana. Y los comentaria, que eran extensas exposiciones que referían principalmente al edicto, al derecho de publicar, y era una obra jurisprudencial de los clásicos sabinos y las principales leyes por los Senado Consulta. Estos comentarios fueron importantísimos en la resolución de muchos casos. Todos estos juristas fueron importantes, sobre todo por la estructura de cómo se comentaron, cómo se dijeron, cómo se resolvieron los conflictos. En el derecho del jus edicendi, el derecho del edicto, aparecía el edicto perpetuo. Este normalmente era elaborado por un jurista que asesoraba a un pretor y hacía las veces, y su contenido podía distinguir un edicto traslaticio o un edicto novum, ¿sí? Este edicto perpetuo era aquel que se hacía durante la vigencia del mandato del magistrado y tenía la temporalidad de 1 año. Sin embargo, podía aplicarse por el magistrado siguiente si consideraba que los criterios de ese edicto perpetuo eran correctos. El edictum traslaticio era aquel edicto que un magistrado anterior había reproducido y se tomaba. El edictum novum
era el que contenía novedades o modificaciones en relación con un edicto del antecesor. Pero también había el edicto repentina, que eran aquellos dictados en el momento en que alguna necesidad lo exigía para ocuparse de alguna situación no prevista en el edicto perpetuo. Vemos cómo todo esto es importante, el derecho del jus edicendi. Las leyes y el senato consulta. ¿Cuál era el papel de las leyes publicae? Bueno, fue progresivamente asumiendo la importancia a través del senado consulta, que era el que expresaba su validez a través del autoritas y que de alguna forma el emperador ejercía su potestas o su subpotestad sobre esas leyes, porque el senado consulta era el que las aprobaba, pero el que las ponía en vigencia era el emperador. En los tiempos de Augusto, los acuerdos eran basados en el autoritas patrum, ¿sí? Que eran las funciones de las antiguas leyes, puesto que el Senado empezó a desarrollar actividades legislativas en los comicios. Las constituciones imperiales fueron importantes después de las leyes, porque si las leyes habían sido puestas en vigencia por el Senado consulto y aprobadas por el emperador, las constituciones imperiales fueron la recopilación de absolutamente todas esas leyes que habían nacido del edicta, del jurisconsulto, de las leyes principalmente, pero que estas resoluciones imperiales comenzaron a dominar con el nombre general de constituciones. Eran inicialmente resoluciones imperiales, pero después fueron constituciones imperiales. En donde los decreta eran verdaderas sentencias judiciales, los edicta eran las que hacían la recopilación los magistrados, y los mandata, que eran órdenes destinadas a funcionarios. También estaban los rescripta, que eran las órdenes emanadas del emperador, que se consideraban generalmente como constituciones imperiales. En los tiempos de Constantino, el emperador se constituyó como fuente exclusiva del derecho las leyes emitidas por medio de la Cancillería imperial, pero que también al recopilarse pasaron a ser parte integrante de las constituciones imperiales. Y aquí es donde la palabra o la voz códex, que significa etimológicamente el árbol del tronco común, se volvió tan importante, porque el códex inicialmente fue la recopilación de las constituciones imperiales, pero posteriormente era entendido como un libro, porque inicialmente eran el códex era emitido en tablillas, por eso se llama las 12 tablas. Después fue en membranas, que después se convirtió en papel, y posteriormente el códex fue utilizado como sinónimo de libro. El códex se extendió en el ámbito jurídico, influyó grandemente porque el contenido del libro era un contenido jurídico y especialmente en colecciones de constituciones imperiales en la época que se habían emitido. Posteriormente, cuando se crea efectivamente la imprenta, pues ya el libro pasa a ser un desarrollo industrial de las ideas de las personas. Aquí se hacen dos recopilaciones importantes, la de Eugenio Hermogeniano y la de Diocleciano, en donde fueron estructurándose, uniéndose muchos cuerpos normativos para posteriormente llegar al código hermogeniano y el código gregoriano, que fueron los más importantes. El códex teodosiano, que fue una recopilación que apareció en un breviario que se llamó el Breviario de Alarico, el código justiniano, que fue
reordenado por Jacobo de Godofredo, también fue importantísimo para toda esta estructura del derecho. En las primeras constituciones que se empezaron a establecer, aparecían cuerpos normativos muy pequeños, pero ya en las últimas eran libros impresionantes de contenido importante. De esa cuenta es que las constituciones imperiales se convirtieron en las últimas etapas del derecho romano en la fuente más importante de conocimiento. Ya vamos a terminar, jóvenes. ¿Oyeron? Ya con esto termino. Dentro de la recopilación o las colecciones jurídicas de las constituciones, también se empezaron a realizar alteraciones a través de los compiladores, de los que recopilaban toda la información. Sin embargo, estas alteraciones que se llamaron interpolaciones, comenzaron a identificarse y a prohibirse, porque Justiniano prohibió que estas alteraciones modificaran el sentido propio de las normas o de la institución a la cual se estaba tratando. Y con eso termino, porque esto es lo último, más importante, que termino para el repaso que hicimos. Fue muy rápido, yo lo sé, pero espero que les haya servido de algo. Y bueno, pues a prepararse para el examen. El examen viene todo lo que platicamos y todo lo discutimos. No viene ni más ni menos. Y las preguntas son muy, desde mi punto de vista, claras, desde mi punto de vista muy sencillas. Al que estudia le va a ir pero fabulosamente bien. Les deseo lo mejor. Espero que a todos les vaya bien. El examen es el día 25, recuérdense, a las 6 de la tarde. Yo ya les subí el programa, creo yo, a Classroom. Entonces, no el programa, sino el calendario. Nos vemos el día 25 a las 6 de la tarde, que va a ser el examen. El programa, el sistema, se cierra a las 6:40. Por favor, tómenlo en cuenta, ¿sí? No importa qué hora se abra, pero yo tengo programado que se va a abrir a las 6. El sistema es muy exacto y se cierra a las 6:40. Por lo tanto, no se confíen, por favor, porque el sistema cabal a las 6:40 va a cerrar, ya no van a poder enviar. Quien no envíe su examen, pues no tendrá nota porque no tendré cómo evaluarlo. Mientras que lo envían, sí voy a tener cómo evaluarlo. Algunos de los problemas, ¿cuántas preguntas son? Son 100. ¿Sí? No, hombre, no son 100, son 30 preguntitas. Por eso es que, son 30 preguntas. Son 30 preguntas de selección múltiple que las tendrían que resolver ustedes en 20 minutos. No, hombre, una hora no. No, una hora no. Son 40 minutos. ¿Sí? 40 minutos, que creo que es mucho, pero bueno, ya llegamos a esa una hora, no, hombre, mejor 15 preguntas, no. Son 30 preguntas y 40 minutos, ¿sí? Entré en crisis, no, hombre, no entré en crisis. Si todo así les va a ir muy bien, van a ver. Si ustedes estudian, mejor solo falso y verdadero. No, hombre, no. Yo creo que les va a ir bien. Si ustedes estuvieron en mis clases o las ven en ¿cómo se llama? En YouTube. Sí, es en Classroom. Ya ustedes tuvieron que haber ingresado a Classroom.
¿verdad? En el nombre del Pater y del Espíritu Santo. Sí, bueno, que todo les salga bien, por favor, a seguirse cuidando. No van a andar de parranda, no van a andar de fiesta, porque recuérdense que este bicho, yo estaba viendo hoy las estadísticas y no bajamos de 4,000 y pico diarios, y muertos el día de hoy 54. Por favor, cuídense mucho, porque yo el jueves pasado perdí un colega, amigo también por coronavirus, y el viernes me entero que un conocido también, un auditor conocido que había platicado más o menos un mes, también falleció de coronavirus. Mucha gente importante, mucha gente inteligente, mucha gente buena se está muriendo por esto. Por eso hay que cuidarse. Y bueno, pues los que ya están vacunados, a seguir cuidándonos. Los que no están vacunados, los que tienen primera dosis, síganse cuidando, y los que no y no quieren vacunarse, pues sus razones tendrán, pero mi consejo es que lo hagan. Pasen una buena noche, que tengan una buena semana, y nos vemos la próxima semana, el día miércoles a las 6 de la tarde en su examen. Que todo les va a ir bien. No les deseo suerte. No les deseo suerte, porque la suerte es de los haraganes. Solo les pido que hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo bien. Sí, Carla. Carla Aide Marroquín, ha levantado la mano. No se le oye, Carla, conecte su micrófono. ¿Sí? No se le oye, niña. Perdón, se me cayó mi celular, se activó. Ay, no tenga pena. No tenga pena. Mire, ¿nos podemos conectar por este medio o directo? No, tienen que entrar a Classroom. Ustedes ingresan a Classroom. Yo le puse algunos filtros a Classroom, y tienen que identificar, el sistema recaba el correo, nombre y carnet, por favor. Cuesta mucho cuando solo ponen el nombre y no el carnet. O sea, pongan nombre, carnet y el correo, porque solo así puedo yo, verificar la información. Si no tengo las 3 fuentes de información, me va a costar y puedo cometer una injusticia. Pero si ustedes ponen su nombre, su carnet y su correo registrado, no habrá ningún problema. ¿Ok? Bueno, ánimo pues, a cuidarse. Sí, Eunice. Licenciado, la pregunta, ¿no va a haber que solicitar autorización para entrar al examen por la vía de Classroom? No, porque ustedes se tienen que inscribir en Classroom. Ah, ya sí, yo estoy ahí. Lo que sucede, pregunto porque algunos compañeros de otras secciones comentaban ayer de que les pidió autorización, y en lo que el licenciado les autorizaba, se les pasaron 15 minutos. No, lo que pasa es que ustedes tienen que tener el correo de Google. Sí. ¿Sí? Si no tienen correo de Google, no los va a dejar entrar el sistema, ni aunque yo les dé autorización. Ok, sí, pues con el correo que tenemos en la facultad, con ese ingresamos y ya. Sí, que tiene que ser de Google. Libre. Sí. Sí, tengo que subir al árbol para que me llegue el Wi-Fi. Bueno. Gracias, licenciado. Bueno, pues, que tengan buena noche y cuídense mucho. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Dios, Andreita.